rencoroso. La lengua siempre andaba más adelante que su cerebro, una cuadra más adelante que su cerebro. ¿Cómo andábamos antes? ¿Qué señales dábamos? Le voy a dar algunas de las señales que daba. Puede ser que usted las haya dado todas, pero espero que no sea así, que no sea presumido. Pero cuando menos va a tener una por ahí. Y dice así, en el versículo 19, vamos a ver las señales que dábamos antes. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Se da cuenta? La carne da señales, habla un lenguaje. La carne, nuestra carne, antes de Jesús hablaba un lenguaje. Y fíjese lo que dice ahí: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Tómela. Esas eran las señales, el lenguaje, el idioma que antes hablábamos sin Cristo Jesús. Cuando menos usted tenía uno de esos, no se haga. Sí, uno cuando menos. Algunos son muy aborazados y tal vez tuvieron todos. Y qué curioso que con esos lenguajes, fíjate que nuestros enemigos no nos aborrecían. Al contrario, hasta nos andaban acompañando, nos aconsejaban, ¿verdad? Nos proveían. ¿Cómo es posible que antes te alcanzaba para irte a emborrachar y ahora no te alcanza para ofrendar? ¿Verdad? Porque así es aquel. Andábamos agarraditos de la mano, abrazaditos, y no había cosas raras con esas cosas. No. Andábamos agarraditos de la mano. Con cualquiera de esas señales, eso eran las señales que nos distinguían. Mira, ahí va el borracho de Eustaquio. Mira, ahí va la amargada de la Marta. No hay ninguna Marta aquí, ¿verdad? Bueno, no, la otra Marta. Mira, ahí va la bruja de... ¿Sí? Ahí ve el adúltero de... Ahí ve el tranza de... Esas eran las señales que nosotros dábamos, ¿verdad? Y hasta nos jactábamos, lo presumíamos. Pero dice David en el Salmo 86, Señor, pon una señal para bien, de esas que hacen que mis enemigos me aborrezcan, que avergüences a mis enemigos. Una señal de esas que les tapa la bocota, por no decir de otra manera. De esa que tómela, que cuando la ven los deja fríos. Vamos a ver una de las dos señales que necesitamos tú y yo para avergonzar a los que nos aborrecen. Dice ahí mismo en Gálatas capítulo 5, vamos a ver una señal que se divide en 9. Dice, más el fruto, versículo 22, del Espíritu, es el Espíritu Santo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanzas. 9 características de una sola señal. Te voy a hablar nada más de 2, pero esta es la primera, que se divide en 9 señales que debemos de tener todos y cada uno de nosotros. ¿Quién ya recibió la llenura del Espíritu Santo aquí? Levante su mano. Más bien, ¿quién no? Ok. Quiere decir que el resto de nosotros tenemos por obligación esas señales. Ese es un lenguaje que debemos de hablar todo el tiempo.
¿Por qué? Porque el diablo siempre nos está diciendo, ¿verdad? Y créeme lo que a mí a veces se me van las patas y a veces muy seguido. Esto lo compartía yo con el Señor en estos días. Porque a veces seguimos usando las señales viejas que nos caracterizaban de como éramos antes. Y aquí nos está diciendo que cuando venga algo contrario a lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 22 y 23, hagamos lo contrario. Cuando nuestros enemigos, cuando los que nos aborrecen siembran en nosotros falta de amor, tenemos que dar una señal de ser gente que ama. ¿Sabe por qué? Porque allá afuera hay mucha gente que necesita ser amada. Es gente rechazada. Hay gente que necesita ver en nosotros el gozo. El gozo. Porque la gente siempre está de malas, preocupada, triste, angustiada.